Bien, vamos a continuar con este tema y le damos la bienvenida al doctor Julio Rodríguez porque, claro, ahora ¿qué es lo que puede suceder a continuación? Estamos frente a una vulneración no solamente de nuestros datos, de nuestra información, sino también del hecho de que no sabemos si es que estos hackers han podido llegar incluso hasta nuestras cuentas, hasta nuestro dinero, y además estamos hablando de las posibles sanciones que podrían enfrentar los directivos de esta entidad bancaria. Julio, gracias por estar aquí el día de hoy. Un placer para mí estar con usted. Bueno, vamos por partes, porque en un primer momento uno podría pensar el banco también es víctima, ¿no? Porque tienes a un hacker que vulnera sus sistemas y que incluso hasta extorsiona, ¿no? Les dice, si tú no me das esta cantidad de dinero, yo divulgo esta información. Es una extorsión. Sin ninguna duda. No, el acceso indebido en derecho penal se llama intrusismo. Intrusismo informático es un delito que significa acceder indebidamente a una base de datos. Es lo que aparentemente habría sucedido. Lo que en la práctica tendría que diferenciarse, y eso es una cuestión muchísimo más técnica, es el nivel de acceso que se tiene. Los bancos, los órganos del Estado, tienen niveles de protección y que tratan de evitar que los hackers vayan ingresando. Lo que ha sucedido en este caso, que lo hace muy singular, es que en lo que se denomina the web dark, ¿no? esta zona donde es una suerte pues de internet oscuro, donde negocian, aparentemente es donde se han producido los actos de extorsión, para no solo divulgar la información, sino para no hacer público el hecho que se ha accedido. En buena cuenta, la vulnerabilidad de los sistemas informáticos es un denominador común en el mundo. Incluso países como los Estados Unidos, en cuentas tan importantes como en las de FBI, alguna vez han tenido filtraciones. Existen hackers. El problema no es que los que existan, sino el problema es que lo que se coloque como murallas de protección frente a la información privada, reservada de las personas, esté totalmente blindada. Porque el día de hoy hay una serie de mecanismos que frente al acceso van evitando que se continúe la filtración de información. Y esto, evidentemente, genera que los bancos, y mejor dicho, los grupos financieros, tengan sus productos diferenciados. Si yo accedo, por ejemplo, a la cuenta de soles, no voy a acceder a los fondos mutuos porque es otra plataforma distinta. Creo yo que Interbank lo maneja de esta manera. El grupo Intercoop, para ser más claros. Y los demás hacen lo propio para evitar finalmente que el acceso sea masivo y se focaliza en un determinado punto. Ahora, eso genera, obviamente, una suerte, pues, entre comillas, de pánico financiero. Claro, ¿no? Y ahí vamos a lo siguiente, porque sucede esta filtración, sucede esta extorsión, esta negociación, y el banco no dice nada. Y uno puede entender en un primer momento que efectivamente está tratando de solucionar el problema, pero se hace cada vez más grande y cuando ya los usuarios comienzan a advertir, porque no pueden ingresar a sus cuentas o ven movimientos extraños, ya la responsabilidad entonces se traslada al banco. O sea, ya no estamos hablando solamente de que yo soy víctima de una extorsión, sino que ahora yo soy responsable de lo que puede pasar con las cuentas de mis usuarios. Básicamente con el acceso a las cuentas de los usuarios, porque aparentemente lo que se ha filtrado como información es que estos hackers no han llegado a obtener ninguna suma de dinero, solo han tratado de filtrarse en base de datos y aparentemente también esto está focalizado, no ha alcanzado a los demás miembros del grupo, se ha focalizado solamente en un aspecto. Ahora, como tú lo dices, tenemos a la población que tiene sus cuentas ahí y que necesita acceder a ellas. Es más, estamos en día de pago de fin de mes. Entonces, todo eso complica las circunstancias de manera muy clara. Hay responsabilidad en el banco. Sí, hay responsabilidades si es que en la medida de las investigaciones se establece que su nivel de protección no es el adecuado, que su nivel de respuesta frente a un fenómeno de este tipo tampoco es el adecuado. Todo eso tiene estándares y protocolos que se deben respetar. Cada vez que se apuesta por virtualidad en lo que significa banca electrónica, tienen que tener necesariamente los programas, los softwares, la plataforma adecuada, porque ellos tienen que colocarse en la circunstancia, así sea ideal de laboratorio, de que en un momento todos sus usuarios van a entrar a la aplicación. Así es. Y la aplicación no se puede saturar y no puede decirse, como todos han tratado de cambiar clave, como todos han tratado de entrar,
se saturó y lo voy a cerrar. Eso no debe suceder de ninguna manera, porque si yo apuesto por reducir agencias, que es lo que ha estado haciendo el grupo, y darle a los usuarios posibilidad de acceso electrónico, ese acceso electrónico tiene que estar garantizado al más alto nivel. Ahora, entendemos que organizaciones como la SBS, Indecopi, ya están entrando a tallar. De hecho, Indecopi ya había sancionado en alguna oportunidad por un hecho similar. Pero un usuario de manera independiente que se siente afectado, dañado en lo personal por esta situación, ¿podría poner una demanda contra el banco? Sí, puede ir en Indecopi. Indecopi tiene que proteger al consumidor. Los servicios que da una institución financiera, que son además masivos, con autorización del Estado. Hay que recordar que la intermediación financiera es necesariamente aprobada por el Estado. Nadie puede salir a captar dinero del público si el Estado no lo autoriza. Y como el Estado lo autoriza y se establece ciertos controles para garantizar el ahorro, etcétera, el Estado tiene que necesariamente proteger al usuario. Indecopi es el encargado frente a aquella persona que se siente directamente afectada. Claro, pero eso es por el lado de consumidor, ¿no? Pero digamos, yo puedo ir al Poder Judicial porque de repente este dinero que yo necesitaba sacar sí o sí era para pagar una operación que era indispensable para mi salud, ¿no? Y esto se vio frustrado. Mira, ese es un tema. Me estoy poniendo en el peor escenario. No, y hay muchos escenarios similares, ¿no? Imagínate tú una persona que está cerrando la transacción de su vida porque se va a comprar su casa por la que ha ahorrado mucho tiempo y no puede acceder y le gana a otro la casa. Y así podemos hablar de infinidad de supuestos en donde la persona, desde su perspectiva subjetiva, se ve profundamente afectada. Sí, sí puede ir al Poder Judicial y presentar una demanda por daños y perjuicios. Lamentablemente ese es un proceso de conocimiento y lamentablemente son procesos que duran muchísimos años, ¿no? Eso es lo lamentable. Ahora, Indecopi tiene mecanismos para proteger. Claro, la sanción en el Indecopi es una sanción de carácter administrativa y una compensación que se le puede dar al usuario. Distinto es la acreditación del daño que me ha generado ese acto y que de esta manera se puede probar que ese daño me ha vulnerado patrimonialmente, personalmente, mi proyecto de vida, de salud o lo que fuese. Sí, se tiene que probar. Por eso, esa probanza es difícil y tarda mucho en el Poder Judicial. Ahora, vayamos a cómo se sanciona esto que ha sucedido. ¿Cómo se investiga, cómo se persigue este delito? Porque estamos hablando de un experto en sistemas cibernéticos y ya lo veíamos en la nota. Nuestros agentes no es que estén tan preparados realmente para detectar este tipo de hechos, ¿no? A ver, ya desde la década, ¿cierto?, de los 90 finales, ya se hablaba de que lo que se venía a futuro era la ciberdelincuencia, que es delincuencia económica, que es delincuencia transnacional, que es delincuencia de poderosos, es gente que maneja recursos, es gente que maneja una capacidad de acceder a aquellos elementos que le van a permitir filtrarse en las bases de datos. Entonces, hay que combatirlo adecuadamente. Nuestra policía ha sido capacitada hasta un punto. De ahí no tienen los software necesarios, la capacitación no es permanente. Fue muy útil crear la división de alta tecnología, de eso no hay duda, pero la tecnología evoluciona permanentemente y si yo no hago capacitación permanente y no doto de los equipos necesarios, de los programas vigentes, obviamente vamos a estar 3, 4 pasos detrás de este tipo de personajes, que son personajes que evidentemente pues se filtran dentro de lo que interesa más y es más sensible. Bancos, instituciones del Estado que generan una suerte de pánico colectivo. Claro, porque yo me pongo a pensar, hay situaciones que podrían parecer muy sencillas, ¿no? Como cuando, por ejemplo, me piden depositar un dinero a una cuenta, ¿no? Y no se solicita la información de a quién le pertenece esa cuenta, o el extorsionador me llama por teléfono y aparece el número y no se detecta de dónde viene esa llamada. Entonces, en teoría son situaciones que podrían ser muy fáciles de detectar para la policía, pero ahora nos ponemos a pensar en estos escenarios que son quizás más complejos. Entonces nuestra policía, si no puede con lo uno, menos va a poder con lo otro. Lamentablemente eso es una realidad. No somos un país que ha apostado por la tecnología y no lo estamos haciendo hace muchísimos años. A nivel educativo, a nivel institucional, es decir,
El presidente del Poder Judicial, por citar un ejemplo, está desesperado porque todo se digitalice. Esto se dio derecho hace 20 años. Entonces estamos muy detrás de todo lo que significa una evolución tecnológica, pero esta es una llamada de atención porque no solo debo apostar por la evolución tecnológica, por los mecanismos electrónicos, sino tengo que de la mano de eso establecer definitivamente barreras de protección. No puede haber filtraciones en la seguridad que coloquen en riesgo la información de cualquier usuario, de cualquier tipo de sistema. No solo del financiero, del tributario, de información que tiene RENIEC, como ya se ha filtrado, de la información que tienen compañías de telefonía también, que se venden lamentablemente en el centro de Lima. Julio, tú ya lo has mencionado, la ciencia avanza, la tecnología avanza. Y ahora lo que se está utilizando mucho es la inteligencia artificial. Y de hecho, hemos conversado con Raji Burhum, él es un científico en computación, que nos ha hablado acerca de cuáles podrían ser los riesgos para la ciberseguridad en torno a la inteligencia artificial. Vamos a escucharlo y lo comentamos contigo. Claro que sí. La era de los agentes de inteligencia artificial que utilizan herramientas de ciberseguridad para hackear o para analizar, ya estamos en eso, estamos literalmente en eso hoy. Y si no tomamos esto en serio, en un año y medio, en 6 meses, vamos a empezar a ver las consecuencias. Servidores como los que son comunes en el Estado peruano van a tener problemas, definitivamente. Perú tiene esta plataforma nacional de interoperabilidad, el PIDE, ¿no? Los utilizan todas las municipalidades cuando necesitan obtener acceso de SUNAT, de varias bases de datos. Lamentablemente, digamos, estamos como que dejando que cada entidad local maneje su seguridad a su manera. Lo que esto causa es que sea fácil entrar, ¿no?, a estos sistemas y extraer información que debería ser información privada. Hoy día uno puede ir a Telegram y por 10 soles, 5 soles, 25 soles, comprar esa información. Bueno, efectivamente, ¿no? En Telegram se conoce, ¿no?, que existen estos grupos que ofrecen esta información, pero lo que nos dice Raji Burhum es bastante delicado, ¿no? Porque, claro, la inteligencia artificial vino para quedársela, ¿no? Nos guste o no nos guste. Y todos nuestros operadores de justicia, incluso los abogados, tienen que prepararse para enfrentar estos nuevos escenarios que nos presenta la tecnología. Bueno, tienen que prepararse todos los profesionales. Esto es un denominador común. Y como lo dice el experto, no solo es un Estado que se ha colocado de espaldas a, sino que es un Estado totalmente disfuncional. El Estado tendría que apostar por un solo gasto en lo que significa tener una base de datos segura. Y el Estado debía tener, obviamente, por la función que le corresponde, ser el que maneje y controle que la seguridad de la data de RENIEC, de la data de SUNAT, de la data de la SBS, de la SMB, toda esa data esté absolutamente guardada y no pueda ser de acceso fácil. Entonces, eso es una responsabilidad del Estado, ¿no? La responsabilidad de los particulares es que la información que ellos administran de sus usuarios, sobre todo aquellos que son mucho más sensibles, porque tenemos un secreto bancario, reserva tributaria. Entonces, si eso es un secreto, hay una doble exigencia de seguridad a esas instituciones para que no se acceda a la información. Ahora, es un desafío también para nuestro sistema de justicia, y creo que esto ya lo hemos conversado en alguna otra oportunidad, ¿no? Porque lo que la inteligencia artificial ahora nos permite es ver que se puede hasta manipular la voz, la imagen. Eso para el sistema es también un desafío. No, definitivamente. Y hay programas especializados que detectan cuando se está interactuando con inteligencia artificial. Tristemente, yo creo que en el sistema de justicia, en ese aspecto, hay cero inversión. Y yo creo que en el Estado, en general, hay cero inversión para ello. Porque no se está tomando conciencia de que la inteligencia artificial no solo es que ha venido para quedarse, sino que nos puede ofrecer herramientas útiles, como también puede ser mal utilizada para cometer una serie de delitos. Suplantaciones de identidad, obtención de información, traficar con
con esta información y cometer delitos desde ciberdelincuencia hasta delitos clásicos de entrar a cuentas y llevarse lo que está ahí. Hurtos agravados, apropiaciones indebidas, estafas informáticas, fraude informático como se le denomina. Es decir, el abanico de delitos es bastante grande. Y por lo tanto el Estado tiene que prepararse para ese escenario que es el escenario del futuro. Hay algo más que nos ha dicho Rayi Burgum y lo vamos a escuchar a continuación, que tiene que ver con cómo es que esto que ha sucedido con Interbank podría haber estado pasando también con otras instituciones, pero que no nos hemos enterado porque, a diferencia de lo que ha sucedido con esta entidad bancaria, al parecer sí se habría estado pagando para evitar que justamente esta información se haga conocida. Vamos a escucharla. Existen varios foros en Internet donde la gente compra y vende datos que han sido hackeados, ¿no? El proceso común, digamos, de una persona que va a ir y hackea una entidad tan grande, primero se va a acercar a la misma entidad y va a intentar negociar con ellos para o no publicar sus datos y darles la información de cómo es que obtuvo esa información, o encriptar todos los datos que tienen internamente para que esa institución no pueda utilizarlos y darles la llave de decriptación cuando paguen la recompensa, ¿no? Casi como un secuestro. Entonces, eso no es nuevo, eso es común. Cuando hablamos en ciberseguridad, se trata digamos, de reducir ese riesgo. Y cuando, digamos, no tenemos esto, sucede lo que ha estado sucediendo en bastantes municipalidades. Y esto de ransom es normal, es común. Me ocurren como 4 municipalidades en la región de Lima que han tenido este problema. Digamos, lo reparan y se quedan callados, ¿no? Se quedan callados porque no, o sea, pagan la recompensa, les devuelven su información, se quedan callados o no dicen nada por vergüenza. Qué grave lo que nos está diciendo Rayi Burgum, ¿no? Es decir, habrían entidades públicas que habrían negociado con estos extorsionadores, habrían pagado lo que les estaban pidiendo para que efectivamente la información que ellos habrían obtenido pues no se haga pública. Bueno, eso es gravísimo si ha sucedido porque el Estado no puede someterse ni a chantajes ni a extorsiones, ¿no? Si un Estado se somete a ello, se va a someter a cualquier tipo de personajes que busquen, entre comillas, ¿no? Poner al Estado contra las cuerdas y hacerlo que le pague por una serie de información y de acceso a esta información. Eso es peligrosísimo. El Estado, la regla es, no puede negociar con delincuentes. Y además que eso tampoco es garantía de que esa información va a estar protegida, ¿no? Porque ya la tuvo alguien más. La pudo haber entregado finalmente a cualquier otra persona. Ya la pudo haber comercializado y eso significa que si ingresó una vez, puede ingresar más veces. Sobre todo si es que no se hacen los correctivos necesarios. Y tenemos el ejemplo de Miraflores, que se denunció por segunda vez que se lograron no ingresar, sino que de alguna manera estaban abiertos los datos, es que alguien tenía el link para poder acceder. Bueno, eso también es parte de la ciberdelincuencia, ¿no? Sabotean las bases de datos, no solo con el acceso, sino el abrir aquella información que no debe ser pública. Entonces, es una labor muy complicada que hacen a partir de ingresar a la información, porque no todos buscan entrar para negociar la información, hay otros que entran para destruir la información. Entonces, todo eso está tipificado. El problema es si es que no se denuncia oportunamente y no se colocan los filtros correspondientes para que no vuelva a suceder, esos comportamientos se van a repetir. Ahora, yo me voy a poner de abogada del diablo, ¿no? Porque me pongo a pensar en la entidad que está enfrentando esta situación. No informo porque no quiero generar pánico, ¿no? Pero tampoco informo porque efectivamente estoy poniendo en evidencia que mi sistema es débil, es vulnerable, y eso me complicaría, ¿no? ¿Qué tendría que hacer? Porque no estamos hablando de que es una bodega la extorsionada o una peluquería, ¿no? Es una municipalidad. Lo que sucede ahí es que el Estado debería establecer protocolos para cuando sucede eso. Hay una obsesión de crear ministerios o instituciones. Yo creo que el Estado ya tiene las instituciones correspondientes y lo que tiene que darles es dotar de la tecnología, de la capacitación y del personal adecuado para comenzar a unificar toda la información y todos los mecanismos de protección para que no se acceda a la información que le corresponde a los diversos órganos del Estado.
Si se puede meter a una institución financiera que tiene estándares muchísimo más altos, lamentablemente, que el Estado, la vulnerabilidad que tiene el registro personal en el RENIEC, la vulnerabilidad que puede tener el sistema informático del Poder Judicial, del Tribunal Constitucional, de los ministerios, es débil. Ahora, ¿esto qué le hace a la confianza en estos sistemas? Porque ya lo hemos escuchado en el informe también. Hay mucha gente que seguramente se verá tentada a no usar el sistema financiero, a volver a utilizar el dinero físico, y quizás esto lo expondría más a la delincuencia común. Tristemente se generan estas posibilidades, ¿no? El apostar por mantener el cash, como se denomina. La plata debajo del colchón. Sí, y no tenerla en la institución financiera. Ahora, también hay que recordar que la pandemia nos desnudó. 70% de este país es informal. Es decir, hay que ser conscientes que también el día de hoy las cifras de los economistas arrojan que todavía un sector muy amplio de la población sigue manejando efectivo. Y bastante. Así es, ¿no? Y eso no lo podemos negar, ¿no? Hay muchos sectores que, en el comercio sobre todo, ¿no?, que manejan dinero efectivo todos los días. El comercio agropecuario, ¿no? Los mercados todavía siguen manejando dinero en efectivo, en provincia mucho más que en las capitales de región. Es decir, sigue habiendo manejo de efectivo. Entonces, la única forma de desincentivar que se mantenga el uso de efectivo es esencialmente dotando de protección y que hayan alianzas entre los organismos del Estado, no solo para supervisar, sino para tener claramente una suerte de hacer una protección frente a la ciberdelincuencia, que, como te digo, la prognosis es que en los próximos años la ciberdelincuencia va a ser muchísimo más fuerte, porque cada vez se toma conciencia que la data tiene un valor muy alto. Hay otro tema que queríamos comentar contigo, Julio, y es lo que se ha anunciado, ¿no?, hace tan solo unas horas, que el Poder Judicial ha declarado ilegal el partido Alianza Nacional de Trabajadores, Agricultores, Universitarios, Reservistas y Obreros, que tiene como siglas Antauro, ¿no? Está asociado a Antauro Humala. Y si bien Antauro Humala no es dirigente, no es fundador, sí es un afiliado de esta agrupación. ¿Qué significa este hecho? Porque fue un pedido del Ministerio Público. Correcto, y además una decisión del Tribunal Supremo que es 4-1. Es decir, 4 votos a favor para poder no solo dejar sin efecto la inscripción, ordenar el cierre de locales, ¿no?, y no tomar en consideración este partido. La fundamentación que se ha dado ha sido bastante exhaustiva. Y lo que ha dicho es, si bien es cierto, tratan de desvincular al partido de Antauro Humala, todo lo que se ha podido documentar acredita totalmente lo opuesto. Prueba que él es el que habla por el partido, prueba que él es el líder del partido. A ver, las iniciales son algo grosero de que él está vinculado al partido. Por lo tanto, no ha habido esta separación. Y lo que además ha dicho el Poder Judicial es bien claro. No se puede admitir que entre un partido político que lo que busque es específicamente generar una desestabilización en el orden democrático. Eso es lo que no es admisible. Si yo no le puedo permitir que ingrese alguien, ¿no?, si volvemos al lenguaje de los sistemas, yo no puedo permitir que los hackers ingresen para destruir el sistema. Y no puedo permitir que los hackers se legalicen. Lo que tengo que hacer es exactamente los partidos políticos tener reglas claras de que los partidos lo que van a hacer es defender el Estado de Derecho, no boicotearlo. ¿Y podemos hacer un símil, una comparación con lo que sucedió también hace unos días con Movadef, que el Poder Judicial también dictaminó su disolución? Claro, en Movadef la cosa era muchísimo más clara y muchísimo más grave, porque estamos hablando de vinculaciones exprofesamente con Sendero Luminoso, y eso es delincuencia terrorista. Los partidos no tienen de ninguna manera como objetivo generar el terror. Por lo tanto, la decisión también en ese aspecto fue absolutamente saludable. Claro, la decisión que ha emitido el Poder Judicial respecto al partido de Antauro Humala es una decisión recurrible. Se van a ir en expresión de agravios al Tribunal Constitucional, seguro, y ahí se decidirá finalmente si es que esa decisión acaba confirmada o no. De acuerdo a lo que yo he leído de los argumentos esbozados, lo más probable es que se confirme. Ahora, hay quienes se preguntarán ¿por qué se permitió su inscripción en un primer lugar? ¿Era meramente porque cumplía
la lista de requisitos. A veces el excesivo control puramente formal es el que genera estas distorsiones. ¿No? Ojo, tampoco significa que Antauro Humala se quede fuera del escenario político. ¿Ah? No, claro. No, hay rumores que con el señor Sánchez, que tiene este partido, estaría Juntos por el Perú. Así es, acercándose. Entonces, no es que estemos definitivamente evitando qué, ¿no? Sin perjuicio de que la existencia de la pena en el caso de él es un hecho bastante grave que de la perspectiva formal lo inhabilitarían para ser candidato a la presidencia. Claro, porque si el argumento para declarar la ilegalidad de este partido Antauro tiene que ver con la actitud que tenía el señor Antauro Humala, cualquier otra agrupación que lo acoja podría sufrir el mismo fin. Si mantiene el mismo perfil. Claro, un perfil que es, entre comillas, antisistema, pero acaba siendo un perfil en donde se ataca a determinados colectivos y no se les ataca en términos, de discutir posiciones, sino se les ataca en términos casi de amenaza. Yo voy a acabar erradicando ese tipo de personajes, pena de muerte para tales personas. Es decir, estoy generando un clima de odio lejos de buscar un clima en donde se confronten ideas y no se confronten las personas de esa manera. Ahora, ojo con lo que usted nos está mencionando, porque lo que el Poder Judicial podría estar haciendo es establecer una suerte de valla para otras agrupaciones políticas, otros líderes políticos respecto a cuáles deberían ser o cómo deberían ser sus expresiones ahora que se vienen las elecciones. La libertad de expresión, ¿no? Y lo ha dicho no solo el Tribunal Constitucional nuestro, sino lo han dicho los europeos y los derechos humanos, la libertad de expresión tampoco es absoluta, tiene límites. ¿No? Yo no puedo hacer uso abusivo de mi libertad de expresión y denostar a alguien, humillar a alguien. Y de la misma manera, mi libertad de ejercer política no significa que yo acabe generando situaciones, exacerbando climas violentos. El Estado de Derecho no admite la violencia. Y por lo tanto, si yo exacerbo violencia, estoy yendo contra el Estado de Derecho y es correcto que ese tipo de movimientos, este tipo de partidos, no se les permita participar. Ahora, ya para ir cerrando, quería comentar con usted también esta información que ya se ha hecho pública respecto a la presidenta Dina Boluarte, porque hay testigos que señalan que sí, que la señora se ausentó más de 10 días para realizarse una serie de tratamientos estéticos. Y esto sin haberlo notificado oportunamente. Es decir, durante esos días habríamos estado sin presidenta. A ver, si esa información se confirma y hemos tenido, como lo dices, una presidenta ausente, estamos en una situación totalmente inusual. Lamentablemente venimos, ¿no?, de estar en situaciones inusuales. Tenemos solamente en un momento un presidente y un primer vicepresidente. El segundo fue sacado de carrera por evidentes actos ilegales y a ese presidente en ese momento lo acaban vacando porque buscó desestabilizar todo el orden democrático y nos quedamos con una sola presidenta. Que no tiene reemplazo. Que no tiene reemplazo. O sea, si le pasase algo, tendríamos que ir al presidente del Congreso. Tendríamos que ir al presidente del Congreso. Pero el presidente del Congreso no puede solamente en esos casos asumir la presidencia. No es una especie de vicepresidente ocasional. Entonces hay que construir los mecanismos y habían reformas pendientes para tratar de dar esa posibilidad y generar que no haya acefalía en el gobierno. Ahora, si efectivamente se confirma que la presidenta no notificó esta ausencia por razones de salud, vamos a decirlo, ¿no? ¿Hay sanción? A ver, si ha mentido, ¿no?, y ha declarado frente a una investigación, a un cuestionamiento ante un organismo del Estado, como puede ser el Congreso, evidentemente se comete delito, falsa declaración. Bien, perfecto. Esperemos que no haya sido ese el escenario. Ya ocultar eso significa la posibilidad que la vayan a buscar una especie de infracción constitucional. Ya hemos visto algunos congresistas que están buscando la vacancia. Bueno, doctor, hay que verle la cara nada más a la presidenta para darnos cuenta de que sí han habido algunos cambios ahí que no suceden mágicamente de la noche a la mañana, ¿no? Sí, sí. Sobre todo a partir de cierta edad en la que ya las cosas se manejan con otros tiempos. Así es. Bueno, doctor, gracias nuevamente por haber venido Un placer, el día Pamela, para de mí. hoy. Nos toca...